Una vez más quiero saludo a todas y cada una de las personas que se encuentran conectadas a través de la sala virtual en todo el continente americano. Hoy Silvia y Juan Carlos se encuentran celebrando con su familia el Día de la Independencia, por eso no se encuentran desde Canadá, pero para ellos un saludo cuando oigan la retransmisión o nos vean por las redes sociales. De igual manera, a todas y cada una de las personas que están conectadas desde los Estados Unidos de Norteamérica, en Colombia, en los diferentes lugares y también en Santiago de Chile. Quiero que reciban un saludo y de igual manera a todas las personas que nos escuchan en esta mañana en directo o el día martes a través de la retransmisión por la emisora online Contacto Nuevo Milenio. Quiero una vez más reiterar mi saludo de manera especial a toda la familia Acosta, la familia Zambrano Acosta y a todos. Veo que allí en la galería están algunos de mis primos. Observaba que también el tío Javier estaba conectado. Para todos ustedes un saludo en esta mañana y para toda la familia Acosta representada, un saludo. Quiero darle la bienvenida. Y como lo decíamos en esta mañana, hoy deseo compartir con ustedes un mensaje que nace de los sentimientos de afecto a causa de la partida de muchas personas, entre ellas Luz Marina, a quien tuvimos la oportunidad no solo de conocer, sino de tener en nosotros desde el mes de noviembre del año pasado. Y cuando estoy frente a esta realidad que estamos viviendo hoy, pienso una vez más en Héctor y la partida de su padre. Pienso una vez más en Carlos Guerra y la partida de sus dos hermanos y su cuñada. Pienso en Claudia Ayala y la partida de nuestro amigo Juan Carlos Valencia. Pienso en el tío Javier y la partida de su esposa y madre. Pienso de igual manera en Francinet y su familia con la partida de su padre. Y cuando pienso en todo esto, me pregunto, ¿cómo estamos respondiendo frente al sufrimiento? ¿Cómo estamos respondiendo frente al sufrimiento? Y quizás yo no mencioné a todas las personas que quizás tú y tu círculo cercano, quizás sean miembros de tu familia, amigos, no sé, hayan partido en este tiempo. Llevamos 14 meses de esta pandemia. ¿Y cómo estamos respondiendo nosotros, los creyentes, frente al sufrimiento? Y la respuesta, tenemos que ser sensatos, la debemos dar desde la experiencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, como creyentes, vemos el sufrimiento de Cristo, no solamente debemos verlo desde la perspectiva que ese sufrimiento tuvo al ser el cumplimiento de la obra redentora de Dios a favor de nosotros, donde Cristo decide morir por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad y muere en una cruz. Pero ¿sabes cuál es la otra perspectiva de lo que podemos ver en el sufrimiento de Cristo? Vemos el sufrimiento del inocente. Las Escrituras nos dicen acerca de Jesús que él fue tentado tal como tú y yo somos tentados, con la única diferencia que él nunca cometió pecado. Eso lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 5. Y en esta realidad que estamos viviendo hoy, nosotros como iglesia, nosotros los creyentes que tenemos a esta familia hoy entre nosotros y a la familia de tus amigos o quizás a los miembros de tu familia, hemos dejado de ver el sufrimiento del inocente. ¿Quién es el inocente? Yo no estoy hablando en esta mañana de una persona que es buena o es mala.
¿De un creyente o de un no creyente? Me refiero a que lo que hace de una persona inocente no es si es salvo o no es salvo. Es aquella persona que está sufriendo por una situación no provocada por ella misma. Muchas personas, como lo hemos dicho, están sufriendo por los efectos de esta pandemia. Y de otro lado, tenemos que reconocer que las personas no deben morir bajo una muerte tan terrible, pero tampoco deben morir solos. Y de alguna manera, entonces, estamos tratando de dar respuesta al sufrimiento. Y nosotros, desde nuestra cosmovisión como creyentes, atribuimos todo esto de pronto al pecado de la humanidad y por eso vino la pandemia, o quizás a la maldad del mundo. Y la verdad es que como creyentes estamos entonces perdiendo la perspectiva del sufrimiento, porque dividimos el mundo entre salvos y no salvos. Y eso es cierto como misión de la iglesia y lo venimos hablando durante las últimas semanas. Pero para responder ante el sufrimiento en este mundo, reconozcamos a los inocentes, a aquellos que sufren por una situación no provocada por ellos. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que seamos solidarios, a que no seamos indiferentes. Recordamos lo que nos dice el Antiguo Testamento, cuando vemos allí cómo Dios se preocupa por los inocentes, por el huérfano, qué trato necesitaba el huérfano, qué cuidado necesitaba el pobre, qué ayuda necesitaba la viuda. Y allí en las escrituras del Antiguo Testamento, allí no nos habla de que era gente, si eran terribles o nos definen su carácter. Simplemente esos son los inocentes para Dios. Y aunque nosotros como iglesia no tenemos el poder para querer terminar con el sufrimiento que estamos viviendo, lo que sí sufrimos es con la impotencia de no tener respuestas frente al sufrimiento. Porque lo más terrible de sufrir no es sufrir solo y no saber por qué. Ni siquiera Cristo sufrió solo cuando estuvo en la cruz. Allí con él estaba Juan, su discípulo amado, y al lado de Juan estaba su madre. Y quizás esta sea la protesta de muchos de nosotros frente a Dios hoy. ¿Por qué mi familiar tuvo que morir solo? ¿Por qué estamos siendo contagiados? Y el contraste de por qué el sufrimiento de Cristo está lleno de sentido para que nosotros podamos dar respuesta frente al sufrimiento. Es porque la muerte de Cristo trajo la salvación al mundo. Y entonces nuestra tarea como iglesia hoy es ayudar a las personas a encontrar sentido a su sufrimiento. Y lo único que pone sentido al sufrimiento es que las personas puedan percibir cómo Dios ha estado con ellos. Surge otra pregunta aquí. Entonces, ¿cómo pasamos del sufrimiento al gozo? ¿Cómo entonces pasamos del sufrimiento al gozo? Para pasar del sufrimiento al gozo, debemos recuperar la tradición del lamento. Para pasar del sufrimiento al gozo, debemos recuperar la tradición del lamento. Observe lo que aparece allí en su dispositivo. Nosotros queremos pasar del sufrimiento al gozo y por eso estamos llenos de dolor. Hay personas que no solamente hoy están en medio del sufrimiento porque perdieron un familiar, están viviendo un dolor interno, porque la vida es brutal,
La vida no se detiene, la vida avanza. La gente no entiende que tenemos un dolor intenso, un dolor causado por cualquier circunstancia. Hoy, predominantemente por los efectos de esta pandemia. Pero quizás ha sido el abandono de un padre, la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, una quiebra económica, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una inversión económica, no sé, el abandono en una relación sentimental. Y a la velocidad que vamos, en una hipermodernidad tan tremenda como la que vivimos hoy, pasamos del sufrimiento al gozo, sin vivir el lamento. ¿Cómo pasar del sufrimiento al gozo? Recuperando la tradición del lamento. Y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y también lo vemos allí muy claramente en los salmos imprecatorios, pero hay un salmo que quiero que usted y yo leamos en esta mañana. Es el Salmo capítulo 30, del versículo 10 al 12. Observe lo que dice la Escritura. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Tú has cambiado mi lamento en danza. Para pasar del sufrimiento al gozo, debemos recuperar la tradición del lamento. Por eso la Biblia dice, tú has cambiado, no mi sufrimiento, has cambiado mi lamento en gozo, mi lamento en danza. Y por eso el título del mensaje es el poder del lamento. Hoy debemos entender cuál es el poder del lamento, porque es ahí donde Dios cambiará nuestro lamento en gozo. ¿Qué es entonces lamento? Lamento es una expresión de absoluta confianza en Dios y es diferente a la queja. La queja, déjeme decirle, por demás es pecado delante de Dios, porque la queja es una expresión de incredulidad. Y si no, observemos lo que hemos venido leyendo en nuestro devocional Tiempo con Dios acerca de los sucesos en el libro del Éxodo, donde hoy estamos recordando precisamente que Dios es un Dios de pactos, fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué es el lamento? El lamento es una expresión de absoluta confianza en Dios. No es solo llorar por llorar. El lamento es convertir el sufrimiento en una oración. El lamento es esa capacidad de poder llorar delante de Dios. Y el lamento nos permite sanar para ayudar a otros. Se lo voy a repetir porque ahí, en ese párrafo, está lo que significa el poder del lamento. El lamento es una expresión de absoluta confianza en Dios, donde convertimos el sufrimiento en oración, donde lloramos delante de Dios y nos permite sanar para ayudar a otros. Hay un libro precisamente que muchos de nosotros quizás no hemos leído y se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué ustedes creen que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones? Porque en medio del sufrimiento, para llegar al gozo, hay que lamentarnos, hay que vivir el poder del lamento. Ese libro, para darle un breve contexto histórico, se escribe cuando el autor del libro, el profeta Jeremías, quien es usado por Dios para anunciar al reino del sur, que al igual que el reino del norte, por su desobediencia consuetudinaria, por su pecado recalcitrante, van a asumir las consecuencias.
Y así como lo vivió el reino del norte, el reino de Israel con los asirios, ahora el reino del sur, el reino de Judá, lo vivirá, pero de mano del imperio babilónico. Y entonces los babilonios finalmente en el año 586 antes de Cristo entran luego de haber sitiado la ciudad de Jerusalén y revuelven y queman, saquean, destruyen. Y entonces el escritor Jeremías escribe en un arreglo poético hebreo espectacular lo que son las incidencias de poder ver esa calamidad que consume a la nación de Israel. Es un canto poético, triste, desolador, que utiliza un acróstico en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 del alfabeto hebreo para hacer una descripción de la desolación, cómo queda la ciudad, cómo quedan los habitantes, las ruinas. Da una panorámica escabrosa, pero completamente de lamento. Es una elegía, utilizando un término muy teológico y muy altruista. Y allí es donde vamos a desarrollar hoy nuestros 3 puntos del poder del lamento. Luego de leer el capítulo 1 y 2, que es vertiginosamente desastroso, entramos en el capítulo 3. Y en el versículo 18 y 20, la Sagrada Escritura dice de la siguiente manera. Y mire cómo dice. Y dije, dice el escritor, ya no tengo ganas de hacer nada y hasta estoy perdiendo la fe en el Señor. Oh, acuérdate de que ando sin saber a dónde ir y afligido con mucho dolor, porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy desanimado. Israel está destruida. Jerusalén ha sido arrasada y quemada por el imperio babilónico. De nada sirvieron las alianzas con otras naciones. Hay desolación, impotencia y muerte. Y la historia bíblica narra un evento similar que nos ayuda a identificarnos con el momento de lamento, con el momento en el que nosotros hemos pasado por estas calamidades que de pronto hayan similitud con lo que vivió el pueblo de Israel y el autor del libro, con nuestro sufrimiento ante la pérdida de nuestros seres queridos. Y es la persona de Jesús, quien en el monte del Gólgota le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero que en esta mañana, en medio del sufrimiento, en medio de lo que causan estas situaciones, ese dolor intrínseco en nuestro corazón, te sientas en total libertad de preguntarle a Dios lo que quieras por causa de esa situación que causa ese dolor profundo. Nunca pienses que la duda te descalifica para hacerlo. Sé que muchos de nosotros hemos puesto la fe en Dios, muchos la hemos puesto en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero vienen estas circunstancias y dudamos. Pero la duda no te descalifica. La incredulidad sí, la duda no. ¿Por qué? Porque tú no necesitas entenderlo todo. Racionalmente se nos vuelve el mundo pequeño porque tenemos preguntas y no hay respuestas. Sin embargo, créele a Dios en medio de tu dolor. Incomoda a Dios con tus preguntas, así como el escritor de Lamentaciones, así como Jesús. Es impresionante que el hombre dijo, hasta estoy perdiendo la fe en el Señor. Estoy desanimado. Y ahí adelante, en el mismo capítulo 3, en el versículo 21 y 24, hay algo que me fascina
y que yo le he enseñado a la iglesia cuando leen las Sagradas Escrituras. Esos conectores, no podemos leer rápido, hay que leer con entendimiento. Mire cómo inicia el versículo 21, capítulo 3, libro de Lamentaciones, versículo 21 al 24, dice, pero, cuando hay un pero hay esperanza. Pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza. En que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El escritor, a pesar de haber vivido lo que vivió en ese momento, porque él es un testigo allí en el lugar de los hechos, no ha perdido su vida. Y por eso dice su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. Y el siguiente versículo dice, el Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. El versículo 24 dice, el Señor es todo para mí. Por lo tanto, en Él confiaré siempre. Y luego entra más profundo en esa comunión que está teniendo con Dios, en medio de su expresión del sufrimiento, en medio de sus preguntas a Dios. Él una vez más vuelve a recordar aquellas obras que Dios ha hecho a favor de ellos, y entonces su espíritu gana fuerza y su alma sale de esa emotividad que lo tiene sumergido para expresar lo que acabamos de leer, que simplemente es el carácter de Dios que no cambia, sigue siendo el mismo. Y mire lo que dice el autor en el mismo capítulo, Lamentaciones 3, versículo 33. Nadie crea que al Señor le agrada afligir al ser humano y causarle dolor. Nadie crea que al Señor le agrada afligir al ser humano ni causarle dolor. Ten la absoluta seguridad de que en este momento, aunque no tenemos la respuesta, Él no quiere afligirte ni quiere causarte dolor con la pérdida de esos seres queridos. Allí entonces podemos ver que el escritor contemporáneo del libro de Lamentaciones es el profeta Habacuc, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, quien también en una conversación con Dios pone su queja y finalmente termina en una oración ante la respuesta a la oración que Dios le da. Y eso nos ayuda entonces que en este momento de sufrimiento es necesario recordar las bondades de Dios. Habacuc empieza a decirle a Dios, mira cómo sacaste a tu pueblo de Egipto, mira todo lo que tú has hecho, ¿cómo vas a permitir que ahora vengan los babilonios? Habacuc le recuerda a Dios todas las maravillosas intervenciones que él hizo a favor de su pueblo. Y al recordarlas, su confianza crece. Y mire lo que dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manera y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Enfrentemos este momento recordando la bondad de Dios en nuestras vidas. Quiero repetirlo una vez más. El lamento entonces es una expresión de confianza, lo estamos viendo. Ese es el poder del lamento. Es una expresión de confianza absoluta en Dios, donde se convierte el sufrimiento en una oración, donde el lamento es la capacidad de llorar delante de Dios y el lamento entonces nos permite sanar para ayudar a otros. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, ahí en el capítulo 3.
versículos 55 al 57. Entonces yo me dirigí a ti, ¿en qué? ¿Me dirigí en qué? Los estoy viendo en oración. Entonces yo me dirigí a ti en oración, Señor, desde la profundidad del pozo, y atendiste mi petición. Escuchaste mis oraciones, fuiste sensible a mi llanto. Y el versículo 57. Si tú acudiste ante mi oración desesperada y me dijiste, no tengas miedo. Allí están los tres elementos del poder del lamento. El lamento es una expresión de confianza absoluta en Dios. Es convertir el sufrimiento en oración, como lo leíamos en el versículo 56. El lamento es esa capacidad de poder llorar delante de Dios. Y el lamento nos permite sanar para ayudar a otros. Y voy a hablar entonces de ese primer punto del poder del lamento. El lamento es convertir el sufrimiento en oración. Así como lo hemos visto en Israel, con el pueblo de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes han visto geopolíticamente lo que nuevamente está sucediendo en las tierras del Medio Oriente. En este momento es posible que la autoridad palestina, dirigida por los partidos políticos, pierdan la posibilidad electoral que tienen frente al movimiento de Hamas en el sur de Gaza. Y frente a esa situación, Israel está volviendo a ver otra vez una afrenta de las naciones por culpa de toda esa situación geopolítica que está existiendo. Pero ¿cuántos recuerdan el Holocausto? Más de 6 millones de judíos. Son muchas cosas en la historia de Israel. Y cómo Israel, el pueblo de Dios, ha podido superar tanta tragedia, tantas hecatombes, tantos momentos brutales. Y muchos dicen que es por la capacidad de lamentarse delante de Dios. Usted, por ejemplo, viaja a Jerusalén, o los que han tenido la oportunidad de ir, y allí usted encontrará a los judíos ortodoxos orando frente a un muro que se llama el muro de los lamentos. Y hoy nosotros, como familia de la fe, como familia solidaria con aquellos que han sufrido por la pérdida de sus familiares, no necesitamos ir al muro de los lamentos. En las escrituras, como leíamos ahí en Hebreos capítulo 4, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Es Jesucristo el justo, quien nos abrió el camino ante el trono de la gracia para recibir el favor inmerecido de Dios y su pronta ayuda. Alguien dijo, la distancia que hay entre el cielo y la tierra es la distancia que hay entre nuestras rodillas y el piso, el suelo. Y no estoy hablando de la postura, sino de la acción de poner nuestro sufrimiento llevado en la oración a Dios. Recordemos entonces que en este momento de sufrimiento debemos volver a la tradición del lamento, convertir nuestro sufrimiento en oración. Verbalízalo. Te sientes mal, díselo. No lo comprendes, díselo. Te duele tan profundo como nos ha dolido a todos en estas últimas semanas, díselo. Háblalo con libertad. Yo te pido un favor, no se trata que digas oraciones prefabricadas o perfectas, o que digas cosas teológicamente correctas. Es decirle a Dios lo que sientes. Y por favor, iglesia, debemos identificarnos con el dolor y el sufrimiento de aquellos inocentes y poder estar con el que sufre. El segundo punto del poder del lamento
es que el lamento es la capacidad de llorar delante de Dios. No solamente hablar con Él, no solamente expresarle cómo nos sentimos, es la capacidad de llorar de Dios. Y aquí quizás me vaya a detener un poquito más. El lamento es la capacidad de llorar delante de Dios. Y lo leíamos ahí en el versículo 56, cuando el autor decía, escuchaste mis oraciones, fuiste sensible a mi llanto. Y aquí la ilustración es que yo sé que muchos de los que estamos aquí somos padres y tuvimos a nuestros hijos cuando eran pequeños, y cuando ellos lloraban en la noche, ¿qué hacíamos? Nos levantábamos, íbamos hasta donde se encontraban, los cargábamos, los consolábamos, y quizás esos sean los momentos emocionales más saludables para la vida de un bebé. Pero lo mismo pasa cuando lloramos delante de Dios, que es la expresión del lamento. Porque cuando lloramos delante de Dios comenzamos a sanarnos. Esa expresión de confianza manifiesta en la expresión de nuestras lágrimas. Van a levantar a Dios como Padre y nos va a volver a tomar en sus brazos y Él nos va a consolar. Nosotros vivimos en Latinoamérica en una cultura machista, donde se nos enseñó que los hombres no lloran, donde se nos enseñó que no se llora donde la leche ya se ha derramado, y muchas otras cosas que vienen a nuestra mente. Y desarrollamos, ¿sabe qué hacemos con eso? Desarrollamos una teología natural de la negación. No, 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 ya pasó, no llores, eso no fue nada, así es la vida, hay que seguir hacia adelante. Es una cultura que no da lugar al lamento. De allí que hay personas sumidas en su dolor. Personas que quizás las situaciones pasaron años y años atrás, pero están viviendo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el poder del lamento como algo malo y no como algo sanador. Recuperar entonces la tradición del lamento demanda trabajo y también demanda valor. No es un trabajo de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Qué bueno es que en esta mañana te encuentres con tu dolor allí donde estás. Ese dolor que has reprimido por muchos años. Ese dolor que has ocultado, que quizás has escondido, que lo has estado guardando, o por el contrario, que quizás lo has estado racionalizando. Te digo en esta mañana, sé sensible a tus propios dolores y sufrimientos, llorando delante de Dios. Iglesia, nosotros no hemos sido capaces de llorar con quienes lloran. Y esa es la gran invitación del lamento en el día de hoy. Entonces, lo primero que significa el poder del lamento es que el lamento es convertir el sufrimiento en oración. Lo segundo es que el lamento es la capacidad que tenemos para llorar delante de Dios. Y lo tercero es que el lamento nos permite sanar para ayudar a otros. Cuando yo traigo toda mi duda, mis inquietudes, las expreso en oración, lloro. Quienes me conocen y con quienes he compartido esos momentos posteriores al fallecimiento, les he dicho muchas veces que hay 3 etapas que se deben vivir, y una de ellas es esa de llorar. Siéntete libre de llorar a tu ser querido, llóralo y llóralo, que nadie te diga que ya pasó, llóralo, llóralo y llóralo. Se fue ese hijo, llóralo, llóralo y llóralo, llora, porque estás entrando en el poder del lamento. Porque entonces tu dolor será sanado, y entonces haber vivido el poder del lamento te permitirá sanar para ayudar a otros. En un país que ha llevado una guerra de más de 50 años, huérfanos, viudas, abandonados, desplazados, todo lo que tú quieras, a muchos con dolores profundos, no sanados.
Yo quiero que entiendas que muchas veces creemos que el mundo de las convicciones teológicas es el único mundo que debe gobernar la experiencia humana. Pero es que muchas veces tus emociones, mis sentimientos, no avalan, Señor, lo que mi teología me ha enseñado. Por eso existen los salmos imprecatorios. Cuando usted va al libro de los salmos, empieza en primera persona, pasa a tercera persona, pasa a ellos y luego vuelve a usted y luego habla a Dios. Porque al igual que los libros de los lamentos nos enseñan que debemos decirle a Dios lo que sentimos, aun cuando no sea lo que muchos de nosotros hayamos aprendido. Porque sanaremos nuestro corazón al abrirlo ante Dios y expresárselo a Él. Estamos hoy en una sociedad que definitivamente está bajo una teología de la reprensión del dolor y no la práctica de la teología del lamento. La teología del lamento sana, libera y es la que conecta con la realidad que vivimos. El libro de Lamentaciones, entonces, termina de la siguiente manera allí en el capítulo 5, porque solamente son 5 capítulos, del versículo 19 al 22. Dice de la siguiente manera: pero tú, Señor, permaneces para siempre igual. Tu presencia entre nosotros permanece por todas las generaciones. ¿Por qué nos olvidas para siempre? ¿Por qué te ausentas por tanto tiempo? Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la alegría que antes teníamos. Y cierra diciendo: ¿o nos has rechazado por completo? ¿Vas a mantener para siempre tu cólera contra nosotros? Y quiero hacer mención de esto para ir cerrando. Cada vez que en el libro de Lamentaciones, como en el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra Señor, de esta versión, la Nueva Biblia Viva, esa palabra Señor es la palabra que muchos conocemos como Yahvé o Jehová, que es el nombre de Dios que aparece desde el Génesis capítulo 2 y que más de 6,285 veces se repite en el Antiguo Testamento y que significa yo soy el Dios que entra en pacto y el Dios que cumple sus promesas. Lamentaciones es la expresión de dolor de un pueblo que siente que Dios lo ha abandonado, como quizás te estás sintiendo hoy, pero que entiende en el fondo de su corazón y con una profunda convicción en Dios que Él es capaz de transformar ese lamento en gozo. Cierro con esta máxima para que la notes. Si solamente te queda esta última frase, podrás acordarte y practicar el poder del lamento. Hay que vivir la experiencia del lamento para vivir la experiencia del gozo verdadero. Te lo voy a repetir. Vivamos a cada una de las personas que está en la sala virtual, a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada una de las personas que amplifican por la emisora hoy. Vivamos la experiencia del lamento para vivir la experiencia del gozo verdadero. La teología del lamento nos permite vivir el sufrimiento acompañados de la gracia y la verdad de Dios, en otras palabras, en la persona de Jesús. Y por eso quiero hacer una oración en esta mañana. Y quiero que la iglesia me acompañe, en especial para todos y cada uno de los familiares, amigos y personas que se han unido a esta transmisión, para que tú allí donde estás, a través de esta oración, colocando tu fe en Jesucristo, puedas pasar del lamento al gozo. Por eso levantamos esta oración en esta hora. Y quiero que repitas conmigo, allí donde estás, por favor, hazlo en voz alta, que tú mismo te oigas. Señor, venimos en esta mañana conscientes de que
aunque no entendemos todo, hay sufrimiento, hay dolor. Y por eso nos aferramos a ti, a través de la gracia y la verdad, que son las características de Jesús, el siervo sufriente, el siervo inocente, quien llevó sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado y nuestra maldad, para que nosotros recibiéramos perdón y libertad. Hoy reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él hallamos la salvación y la vida eterna, y que así como Él sufrió y elevó esa oración y lloró allá hasta gotas de sangre, tú escuchaste su oración. Y hoy es ese gran sumo sacerdote sentado a la derecha del Padre que intercede por nosotros. Hoy por la fe acepto a Jesús como el Señor de mi vida y declaro que practico el poder del lamento para vivir en el gozo que tú siempre has querido para nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.